Ahí está. Entonces fíjense, acá tenemos, a ver, la función del aparato respiratorio es eh, la respiración. Sí, discúlpenme. Ahí está, es la respiración. ¿Sí? Que a veces esto se confunde porque con el tema del lenguaje que usamos así en la vida cotidiana. Eh, la respiración en concreto es, como dice acá, perdónenme que está un poco chiquito, es darle oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono que producen los tejidos. Eso es respiración, ¿sí? Es un fenómeno que ocurre a nivel de las células. Ahora, la función que tiene el aparato respiratorio es más compleja, ¿sí? E incluye una serie de fenómenos que tienen como objetivo llevar a cabo la respiración. Y las funciones que realiza el aparato respiratorio, o esa serie de procesos que realiza para poder darle oxígeno a los tejidos y poder sacar el dióxido de carbono que producen, son estos que están acá. Primero se produce lo que se llama ventilación, que a grandes rasgos les explico. La ventilación es intercambiar aire entre el pulmón y la atmósfera, ¿sí? El segundo paso, que es la hematosis o la difusión alveolo-capilar o el intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre. Un tercer punto, que es el transporte de los gases por la sangre, o sea, yo agarré el oxígeno de la atmósfera, lo metí ese oxígeno en la sangre, ahora ese oxígeno se lo tengo que llevar a todas las células del cuerpo, entonces hay una fase de transporte. Y por último, hay un intercambio de gases entre el capilar que tiene sangre y la célula en particular, la célula que se les ocurra, del cerebro, del músculo, del tubo digestivo, del corazón. Todas las células hay un intercambio gaseoso que ocurre a nivel de los capilares. ¿Estamos? Entonces, estos son los 4 pasos que lleva a cabo el aparato respiratorio. Así, de forma secuencial: ventilación, intercambio alveolo capilar, transporte y difusión capilar célula. Con el objetivo de, te vuelvo a repetir, darle oxígeno a los tejidos y sacar el dióxido de carbono que producen, ¿sí? Una cosa que seguramente lo estén dando en bioquímica, nosotros le damos oxígeno a los tejidos para que puedan llevar a cabo el metabolismo, ¿sí? Si no tienen oxígeno, esas células no pueden producir energía y se mueren. Entonces, perdónenme, lo que vamos a hacer es ir hablando un poco de cada uno de estos, un poco de cada uno de estos pasos, ¿sí? Las cosas más generales que tienen que saber. Primero, esto es un poco de anatomía, ¿sí? Para que lo recuerden. Fíjense, acá están esos serían las fosas nasales, ¿sí? Esto que está acá es la parte de la laringe, ¿sí? Atrás está la faringe. La que interviene en el intercambio, la que interviene en el aparato respiratorio es la laringe. Después de la laringe viene la tráquea, es este tubo grueso con anillos, tráquea. La tráquea se divide en bronquios, un bronquio derecho, un bronquio izquierdo. Estos bronquios se empiezan a subdividir en cada pulmón y las ramitas más pequeñas, ¿sí? Terminan en estas bolsitas que son los alveolos, ¿sí? Que son los alveolos. Que ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces acá tienen las fosas nasales, esta sería la laringe, esta sería la faringe, esta es la tráquea, esto que está acá son los bronquios, ¿sí? Y estos son los alveolos, ¿sí? Acá es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Estamos? Se los aclaro porque es una pregunta que puede aparecer, es una pregunta fácil, pero hay gente que a veces se confunde y por ahí piensa que el intercambio se puede hacer en la tráquea o en la laringe, no.
el único sitio donde se puede hacer el intercambio gaseoso es acá, en los alvéolos, ¿sí? Así que por favor, no, eso ténganlo bien en claro. ¿Estamos? Y después tienen esta parte de acá abajo, ¿sí? Esto es el diafragma, que el diafragma acá es importante en el aparato respiratorio porque nos ayuda en el fenómeno de la ventilación. Y después acá, no sé qué es esto. Debe ser la pleura. Sí, debe ser pleura. O espacio pleural debe ser. Pleura o espacio pleural. ¿Está bien? Y fíjense esta fotito. Esto es... a ver, esto lo que simula es un alvéolo. Esta bolsita sería el alvéolo y este sería el capilar. ¿Sí? Recuerden que en la circulación pulmonar, la sangre desoxigenada, o sea, sin oxígeno, viene por la arteria pulmonar, sigue por los capilares pulmonares, acá se produce el intercambio de oxígeno, fíjense que yo le meto oxígeno a la sangre y le saco el dióxido de carbono, y después esta sangre oxigenada sale por la vena pulmonar y se mete en aurícula izquierda para después seguir todo el recorrido por ventrículo izquierdo, aorta y todos los tejidos, ¿sí? Acuérdense que tenemos una circulación del lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer paso de, de esta serie de fenómenos que ocurren a nivel del aparato respiratorio, que es la ventilación. La ventilación es el intercambio de gases entre los alvéolos y la atmósfera, ¿sí? Es decir, meto aire en los pulmones, saco aire de los pulmones, ¿sí? Ese paso solamente se llama ventilación, que eso es lo que muchas veces mal llamamos respiración, ¿sí? Por ejemplo, no respira. En realidad no es que no respira, no ventila, no ventila y a raíz de eso, de que no ventila, no puede respirar, no puede darle oxígeno a los tejidos. Pero el primer paso es la ventilación. ¿Sí? Fíjense que consta de dos fases, una que es la inspiración, que entra aire a los pulmones desde la atmósfera, y otra que es la expiración, que sale aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Esto es sencillo, seguramente todo el mundo lo conoce. Una cosa que es importante para entender el fenómeno este de ventilación, la ventilación y la expiración, porque a ver, son fenómenos que no implican solamente que entra o que sale aire. Hay toda una serie de mecanismos atrás para que pueda entrar aire, para que pueda salir aire del pulmón. Ahora, una cosa que tienen que tener en claro es lo siguiente, lo que dice acá arriba. El aire se mueve siguiendo un gradiente de presión, una diferencia de presión. Es decir, se va a mover desde el lugar que tiene mayor presión, ¿sí? Mayor presión, hacia el lugar que tiene menor presión. Entonces, fíjense, déjenme ver esto que me quedó el año pasado. Imagínense, esta es una situación y esta es otra situación. ¿Estamos? La situación 1 corresponde a la inspiración y la situación 2 corresponde a la expiración. Fíjense que en la primera situación, la que corresponde a la inspiración, la atmósfera tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la atmósfera tiene esta presión que no cambia nunca, es algo climatológico, 760. Cuando yo saco todo el aire del pulmón, o sea, saco todo el aire del pulmón,
la presión que queda en el pulmón es más bajita que en la atmósfera. Me queda 500. Entonces, acto seguido, cuando yo genero todo el mecanismo de ventilación, se establece un gradiente de presión o una diferencia de presión entre la atmósfera, ¿sí?, con 760 y el pulmón con 500, que lo inventé yo. Inventé el número 500. Pero lo que quiero decir es, la atmósfera tiene más presión que el pulmón, entonces se establece un gradiente de presión y el aire se va a mover desde el lugar con más presión hacia el lugar que tiene menos presión. O sea, se va a mover desde la atmósfera hacia el pulmón. Entonces, inspiro. Cuando termina la inspiración, lo que ocurre es la situación 2. El pulmón alcanza una presión mucho más grande, o mucho más grande no, más grande que la atmósfera, entonces se establece un nuevo gradiente de presión, pero en dirección contraria. Entonces, en esa situación, al final de la inspiración, cuando comienza la expiración, el aire tiende a salir del pulmón, desde el pulmón hacia la atmósfera. Entonces ocurre la expiración. Saco el aire. Esto pasa siempre y es secuencial. Fíjense que todo el día estamos inspirando, expirando, inspirando, expirando. El aire entra hacia el pulmón a favor del gradiente de presión, sale a favor del gradiente de presión, entra, sale, entra, sale. ¿Sí? Este es un concepto básico, el proceso es un poco más complejo, pero les tiro este concepto para que les quede claro. Porque fíjense esto que está acá. A ver, ¿cómo les explico esto? Esto es una cosa importante. Como les dije, la ventilación tiene dos fases, una que es la inspiración y otra que es la expiración. Para que se produzca la inspiración y para que se produzca la expiración, ocurren una serie de fenómenos que permiten que entre aire o que salga aire jugando en base a estos gradientes de presión, ¿sí? Vamos con el tema de la inspiración, a la izquierda. A la izquierda. Olvídense de este 500 ahora, ¿sí? Ustedes piensen lo siguiente, estamos, o sea, inspiro, expiro. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa al final de la expiración? Cuando comienza la inspiración, el primer fenómeno que ocurre es este que está acá, recontra importante. El diafragma se contrae, ¿sí? Para que yo pueda inspirar, lo primero que tiene que ocurrir es que el diafragma se tiene que contraer, ¿sí? Cuando el diafragma se contrae, este músculo que está acá, ven, fíjense, miren a la derecha, es esta banda roja. Acá está relajado el diafragma, acá está contraído. Cuando el diafragma se contrae, típicamente baja, desciende el diafragma y se hace plano. En condiciones de reposo tiene una forma de cúpula, como si fuese una cúpula de una iglesia. Cuando se contrae se aplana. ¿Qué consecuencias tiene que el diafragma se aplane? Cuando el diafragma se aplana, aumenta el volumen de la caja torácica y aumenta el volumen del pulmón, ¿sí? Aumenta el volumen del pulmón. Pero no es que se llena de aire, sino que es como que el pulmón se agranda. Imagínense que ustedes tienen, no sé, como una especie, como si fuese una bolsa o una caja y la hacen más grande, ¿sí? Aumenta el volumen del pulmón. ¿Y qué importancia tiene que aumente el volumen de la caja torácica y aumente el volumen del pulmón, de la cavidad pulmonar? Yo no sé si ustedes se acuerdan del colegio, había una ley que se llamaba Ley de Boyle y Mariotte, que planteaba lo siguiente: a mayor volumen, planteaba menor presión, ¿sí?
Y obviamente al revés también. A menor volumen, mayor presión. ¿Sí? Esta es la ley de Boyle-Mariotte. Imagínense lo siguiente, además, que está en esta ley. Imagínense que ustedes tienen una garrafa de gas, ¿sí? Y ustedes tienen 1 litro de gas, ¿está? 1 litro de gas. Ahora, hay garrafas que son chiquititas, 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 y otras que son más grandes. Si las dos garrafas tienen 1 litro de gas, la garrafa más chiquitita, al ser más chiquitita, al tener más volumen, tiene mayor presión. Todo ese gas está recontra comprimido, ¿sí? Fíjense, les quiero mostrar esto. Espérenme, que yo ayer había visto una foto que estaba buena. Esta. Esperen que tengo que dejar de compartir. Tengo que volver a compartir. Ven, por ejemplo. A ver. Esperen, O esta. Miren esta foto. Acá a la izquierda hay un mayor volumen. Entonces el gas que está acá adentro tiene una presión baja. Si yo a este volumen, o sea, a este recipiente, lo empiezo a aplastar todo, le bajo el volumen, la presión adentro de este compartimento empieza a aumentar. ¿Está? Esto es la ley de Boyle que les vengo comentando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con pulmón? Les vuelvo a repetir. El diafragma se contrae, se aplana, ¿sí? La caja torácica y el pulmón aumentan de volumen, se agrandan, y debido a la ley de Boyle, ¿sí? A mayor volumen, como dice acá, a mayor volumen, menor presión. Y este dato es clave, menor presión. Entonces yo logro una menor presión, logro una presión que es más bajita que la atmósfera. Por ejemplo, 500, por eso yo les puse 500 ahí. Entonces, de esa forma, yo logro un gradiente de presión entre la atmósfera y el pulmón, en el cual la presión de la atmósfera es más grande que la presión en el pulmón, entonces el aire entra hacia el pulmón. ¿Estamos? Lo voy a repetir una vez más, por si alguien se perdió. Comienza la inspiración, el primer paso que tiene que ocurrir es que el diafragma se contrae. El diafragma se contrae y se aplana. ¿Para qué quiero que se contraiga el diafragma? Porque la contracción del diafragma provoca que la caja torácica y que el pulmón se expandan, aumenten su volumen. Por ley de Boyle, si yo aumento el volumen del pulmón, voy a generar una disminución de la presión. Y al bajar la presión, yo logro crear un gradiente de presión entre la atmósfera y el pulmón, donde la presión es más chiquitita en el pulmón. Entonces de esa forma yo logro crear un gradiente que permita que el aire entre desde la atmósfera, donde tengo 760 milímetros de mercurio, hacia el pulmón que tiene esta presión tan chiquitita. El aire entra al pulmón, el pulmón se llena de aire. ¿Estamos? ¿Alguien se quedó con alguna duda hasta acá? Sigo para terminar la historia y vamos a las dudas. Entonces, una vez que el pulmón se llena de aire, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? El diafragma se relaja.
Cuando tiene que comenzar la expiración, el diafragma se relaja. Cuando el diafragma se relaja, ocurre lo contrario que pasaba antes. La caja torácica y el pulmón se empiezan a comprimir. Ya no se expanden como antes, sino que se empiezan a comprimir. Cuando yo bajo el volumen de la caja torácica y bajo el volumen del pulmón, por ley de Boyle, a menor volumen, mayor presión. Aumento la presión en el pulmón y la aumento de manera tal que creo un gradiente entre el pulmón y la atmósfera, siendo la presión más alta en el pulmón. Entonces, de esa forma creo un nuevo gradiente, pero en dirección contraria. Entonces el aire sale hacia la atmósfera, ¿sí? Hacia el lugar que tiene menos presión, que en este caso sería la atmósfera. Y después se vuelve a repetir el ciclo. Se vuelve a repetir el ciclo. ¿Está bien? Hasta acá con esto. ¿Alguna duda? Esto es difícil y está recontra simplificado. Porque realmente es bastante difícil. Hay un montón de presiones en juego, pero esta creo que es la forma más fácil que encontré yo para explicarlo. Que lo puedan entender bien. Porque en realidad es así este jueguito de presiones. ¿Alguien se perdió en toda esta historia? Porque ahora les voy a decir otro dato clave. Bueno, una cosa que es importante y que lo preguntan generalmente es lo siguiente. ¿Qué significa que la inspiración sea activa y qué significa que la expiración sea pasiva? Esto es un dato que lo tienen que tener muy en claro y estudienlo. La inspiración es un proceso activo porque el tema es así. Cuando yo, inspiro y después expiro, saco el aire, al final de la expiración, cuando saqué todo el aire, este sistema del pulmón, de la caja torácica y de la atmósfera es como que está, entre comillas, en equilibrio. Es un sistema en equilibrio. Entonces, yo para romper ese equilibrio que se logra al final de la expiración, necesito meterle una fuerza. Esa fuerza que yo le meto para romper ese equilibrio, la consigo a través de la contracción del diafragma. ¿Sí? Por eso se dice que la inspiración es un proceso activo, porque yo necesito de algo para poder provocarla. Y ese algo es la contracción del diafragma. Si yo no contraigo el diafragma, no puedo inspirar. No puedo inspirar. De hecho, ese es el problema de que tengas una parálisis diafragmática. Porque si tienes una parálisis diafragmática, como puede ser porque tenés un accidente y te lesionás toda la columna, no puedes inspirar. ¿Está bien? No puedes inspirar y te morís. Por eso la inspiración es un proceso activo, porque necesita de la contracción del diafragma. ¿Estamos? Profe, buen día. Buen día. Entonces la expiración sería eh, un proceso pasivo también. Claro, la expiración, eh, a diferencia de la inspiración, es un proceso pasivo. ¿Qué significa que sea pasivo? No, pero yo le puse que no necesita fuerza, es independiente. Claro, la expiración es un proceso pasivo porque no necesita de... A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? No necesita que se contraiga ningún músculo. El pulmón, el pulmón está formado en su estructura por fibras de distinto tipo, ¿sí? Entre ellas hay un tipo de fibra de particular interés que se llaman fibras elásticas, ¿sí? Fibras elásticas. Entonces el pulmón
se comporta como si fuese un globo. Si vos inflás al globo, yo le tengo que meter, tengo que soplar para inflar al globo, ¿sí? Ahora, yo después, cuando dejo de soplar, ¿qué pasa con el globo? Se desinfla solo. ¿Por qué? Porque como es elástico, tiende a volver a su forma original. Eso mismo pasa en el pulmón. Cuando yo inflo el pulmón contrayendo el diafragma, cuando el pulmón se desinfla solo, porque es elástico. Si es elástico, entonces tiende a volver a su posición original, que es tener menos volumen. ¿Sí? Es así, por más simple, boludo que parezca, el pulmón funciona así. O sea, la inspiración necesitas el diafragma y después para expirar se vuelve solo a la normalidad. Por eso es pasivo. No necesitas de ningún músculo y no necesitas de nada para que el pulmón pueda llevar a cabo la expiración. ¿Sí? Y es gracias a estas fibras elásticas, a que es elástico el pulmón. De hecho, hay enfermedades en las cuales se joden las fibras pulmonares, las fibras elásticas, y estos pacientes tienen problemas para hacer la aspiración. ¿Sí? Por ejemplo, en el EPOC que por tabaquismo, generalmente estos son pacientes, lo van a ver cuando ya estén en el hospital trabajando, van a ver que son pacientes que suelen tener tórax más anchos, más grandes, porque tienen los pulmones llenos de aire. Les cuesta sacar el aire, porque el tabaco lo que hace tiende a romper todas esas fibras elásticas. Bueno, con el tema de ventilación, ¿les ha quedado claro? ¿Alguna duda con esto? Bueno, No, entonces pasamos a... Déjenme ver una cosita, así me acomodo. Esto igualmente es un proceso un poco más complejo. Lo que pasa es que realmente es jodido. Yo me acuerdo que cuando lo leí para la facultad me había vuelto loco. Lo que pasa es que si yo les pongo todas las presiones como son, les quemo la cabeza y todavía me quedan dar un montón de temas recontra importantes. Y creo que como se los estoy explicando así está bien. Yo creo que había visto el video de la cátedra y le explicaban algo así, le explicaban. Pero bueno, a mi criterio esta es una forma que está buena porque tiene lógica cómo se infla y cómo se desinfla el pulmón. Espérenme que quería ver... Ah, bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a un segundo paso, o sea, al segundo paso de lo que es la función del aparato respiratorio, que sería todo lo que tiene que ver con el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre el alveolo y la sangre. ¿Estamos? Todo lo que ocurre acá, acá. Es decir, nosotros ya inflamos el pulmón, ahora tenemos que ver qué pasa acá entre el pulmón y el capilar pulmonar. Ahí está acá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Para eso, lo que tienen que saber es lo siguiente. Hay una ley en física, ¿sí? Que se llama ley de Dalton, ¿sí? Que la ley de Dalton plantea lo siguiente. Imagínense que yo tengo un recipiente, ¿sí? Tengo un recipiente y vamos a suponer que este recipiente se llama atmósfera, ¿sí? Es la atmósfera, representa la atmósfera. La atmósfera, como les dije al principio, tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio es una unidad de presión. Ahora, estos 760 milímetros de mercurio no surgen de la nada, sino que surgen de la suma de un montón de gases que están metidos en la atmósfera. Entonces, eso es lo que plantea la ley de Dalton. Dalton lo que dice es que la presión, ¿sí? La presión eh, en una mezcla de gases, como podría ser la atmósfera, que es una mezcla de gases, la presión total es igual a la suma de las presiones que ejerce cada gas, ¿sí? Es decir,
Este 760 se produce gracias a que yo tengo oxígeno más dióxido de carbono más nitrógeno más etcétera, lo que sea, ¿sí? Entonces, Dalton lo que llamó, el nombre que les puso es a la presión total que hay en la mezcla se llama presión total, o sea, presión atmosférica, ¿sí? Y después, la presión que ejerce cada gas, ¿sí? Cada gas en esta mezcla se llama presión parcial, ¿sí? Presión parcial. Entonces, a partir de esta ley de Dalton, nosotros podemos saber cuál es la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, ¿sí? Y la importancia también de esto, más allá del número, es que presión parcial es un concepto, presión parcial de un gas, es un concepto que es muy parecido a concentración, muy parecido a concentración. Lo que pasa que los gases, como se comportan diferente a los líquidos, no decimos que tengo 160 miliosmoles de oxígeno. Se usan otras unidades por cuestiones físicas, que la verdad que ya me exceden, porque no, yo mucha física no sé, se usa esta unidad, que es la presión parcial. Entonces van a ver que cuando nosotros hablemos de oxígeno y de dióxido de carbono en nuestro cuerpo, usamos la unidad presión parcial de oxígeno. 100 milímetros de mercurio, 60 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio, ¿sí? De hecho, cuando estén en el hospital y vean gases en sangre, que eso se puede medir, el número es 100 milímetros de mercurio. La presión es una presión parcial. Así, eso es la unidad, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con todo esto? Esta diapositiva tiene como objetivo explicarles que nosotros los gases los medimos en presiones parciales, ¿sí? Presión parcial. En la atmósfera, la presión parcial... y discúlpenme. Y Dalton lo que planteó es que es para calcular cuánta presión parcial ejerce un gas, tenés que saber cuál es la presión total, 760, y qué porcentaje ocupa el gas. Entonces, esto es más sencillo de como lo estoy dando, como lo estoy explicando. Si yo quiero saber cuál es la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, tengo que hacer 760 milímetros de mercurio multiplicado el porcentaje que representa el oxígeno en la atmósfera. Nosotros sabemos, por convención, que en la atmósfera hay 21% de oxígeno. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión parcial de oxígeno en la atmósfera, hago 760 por 0,21. ¿Cuál es el resultado? 160 milímetros de mercurio. ¿Estamos? 160. Este, esta es la presión parcial o cuánto oxígeno hay en la atmósfera a nivel del mar. ¿Está? Y esta es una pregunta que está en el cuadernillo, media boluda, pero para que vean un poco estas cuestiones fisiológicas. Plantea, si una persona va a la montaña, donde la presión atmosférica es menor, vieron que cuando ustedes suben la presión es más baja, donde la presión es menor, 500, ¿qué pasará con la presión parcial de oxígeno? ¿Y qué consecuencias tendrá para el organismo? Bueno, si antes nosotros hacíamos 760 por 0,21, si yo me voy a la montaña que tiene menos presión, ¿sí? Hay menos presión atmosférica, 500 por 0,21, bueno, lógicamente la presión parcial va a ser más pequeña, ¿sí? Y al ser más pequeña nos cuesta más respirar. Por eso los que van a jugar, por ejemplo, a Bolivia, cuando con las eliminatorias, cuando va la selección, eh, les cuesta, se cansan los jugadores por este tema, por la altura, ¿sí? Porque tenés menos presión parcial de oxígeno y si no estás adaptado, si no estás adaptado, te cuesta respirar. Las personas que viven allá en la altura no tienen drama porque se adaptan, tienen mecanismos fisiológicos que logran la adaptación, ¿sí? Pero bueno, esta es la ley de Dalton. Lo más importante de todo esto, nosotros a partir de ahora vamos a empezar a hablar de oxígeno, dióxido de carbono,
con números, y cuando hablamos de números son milímetros de mercurio, presión parcial. Entonces fíjense esto. Estos son los valores de oxígeno que hay en las distintas partes de nuestro cuerpo. Este 160 corresponde a la atmósfera. En la atmósfera, a nivel del mar, hay 160 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno. 160 de oxígeno. Cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Acá en la vía aérea, lo que sería laringe, tráquea, bronquios, es un poquitito más chiquita la presión parcial de oxígeno, 150, porque se mezcla, el oxígeno se empieza a mezclar con el vapor de agua que ahí tenemos en nuestro cuerpo, por eso baja un poquito la presión parcial. Y en el alvéolo, la presión parcial de oxígeno es más bajita, es de 100. Es de 100. ¿Cuál es el valor que se tienen que acordar? Este. En el alvéolo hay 100 milímetros de mercurio de oxígeno. En el alvéolo. ¿Sí? Este es el valor que se tienen que acordar. Esto no pasa nada, si no se acuerdan. Entonces fíjense lo siguiente. La verdad que las diapositivas anteriores las tenía puestas porque había una pregunta en el cuadernillo, pero la verdad que no son tan importantes. Esto sí es lo importante. Esto es recontra importante. Esta diapositiva es clave, porque se las toman siempre. Y es un concepto que ya habíamos visto igual antes, no es nada nuevo. Pero fíjense lo siguiente. Nosotros lo que tenemos es esto. Este globito que está acá es el alvéolo, ¿sí? Y este es el capilar pulmonar, como dice acá. Capilar pulmonar. A este nivel se produce el intercambio gaseoso o hematosis. Eso es recontra importante, entre el alvéolo y el capilar pulmonar. A ver, lógicamente, ¿qué significa hematosis o intercambio gaseoso? Que yo le voy a dar, discúlpenme que está un poco chiquito, pero que yo le voy a dar oxígeno a la sangre desde el alvéolo, y al alvéolo le voy a dar el dióxido de carbono, ¿sí? Que viene de la sangre. O sea, yo ventilo, meto oxígeno al pulmón y después en el alvéolo ese oxígeno que viene de la atmósfera se lo doy a la sangre para que después se lo lleve a todos los tejidos. Y el dióxido de carbono que viene por acá, que viene de todas las venas, ¿sí? Ese dióxido de carbono lo tengo que eliminar y la sangre se lo da al alvéolo para que después lo eliminemos por el aire expirado. Ahora, ¿por qué el oxígeno se mueve, como dice esta flecha amarilla? ¿Por qué el oxígeno se mueve del alvéolo al capilar? ¿Y por qué el dióxido de carbono se mueve desde el capilar al alvéolo? Bueno, la explicación del por qué es así la dirección del movimiento de los gases es, como todo en fisiología, una diferencia de gradiente. O sea, una diferencia de... sí, una diferencia de concentración. Una diferencia de concentración. O un gradiente. Sí, sería lo más apropiado. Es un gradiente de presión parcial. Un gradiente de presión parcial. ¿Qué significa esto? Si vamos a analizar primero el oxígeno, fíjense lo siguiente. Y acá les digo qué valores se tienen que acordar. Si analizamos primero el oxígeno, en el alvéolo yo tengo una presión parcial de oxígeno de 100. Este es un valor que se tienen que acordar. 100 milímetros de mercurio de oxígeno. En la sangre que viene acá, que esta es la sangre desoxigenada que viene por la arteria pulmonar, tiene un nivel de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, cuando esta sangre desoxigenada que tiene 40 milímetros de mercurio se expone a los alvéolos, se establece un gradiente de presión parcial de oxígeno. Es decir, en el alvéolo tengo 100, en la sangre
tengo 40, entonces el oxígeno se mueve desde el lugar con más presión parcial hacia el lugar con menos presión parcial. Se mueve desde el alveolo hacia el capilar pulmonar. ¿Estamos? Y con el dióxido de carbono pasa lo mismo, pero es en sentido inverso. Fíjense, en la sangre desoxigenada, yo tengo una presión parcial de dióxido de carbono de 46. Y en el alveolo tengo una presión parcial de 40. Entonces se establece un gradiente de presión parcial para el dióxido de carbono que es 46 versus 40 en el alveolo. El dióxido de carbono se mueve hacia el lugar que tiene menos presión parcial, que es el alveolo. ¿Sí? Entonces esto te explica por qué el oxígeno se mete a la sangre y por qué el dióxido de carbono sale de la sangre hacia el alveolo. ¿Tá? ¿Cuál es el resultado de todo este intercambio gaseoso? Lo que está acá a la derecha. Esto que está acá. Así, con estos valores, es como sale la sangre. Cómo sale la sangre luego del intercambio gaseoso. Sale con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y sale con 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. ¿Sí? Comparen esto que es a la derecha, que es la salida cuando ya se intercambió, y esto que está a la izquierda, que es cuando todavía no se hizo el intercambio. Compárenlo, fíjense que tenés muy poquito oxígeno y ahora tenés una bocha de oxígeno, y este exceso de dióxido de carbono que tenías acá, ahora tenés menos dióxido de carbono. ¿Sí? Nada, fíjense que para acordarse estos valores, los que están después de la hematosis, lo que sería sangre arterial en la vena pulmonar, son iguales a los que están en el alveolo. Iguales. ¿Sí? El único que te cambia es lo que está en la sangre venosa. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda con esto? Creo que esto es sencillo y generalmente no tienen problema. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora lo voy a complicar un poco más. Bueno, ahora lo que les voy a explicar es esto, que lo toman siempre, 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 siempre. Que ya lo han visto, o sea, ya les es familiar esto. ¿Se acuerdan que habíamos dado hace un par de clases atrás, cuando dimos transporte, vimos la ley de Fick? Ley de Fick. ¿Qué decía? La ley de Fick lo que planteaba es, hablaba de la velocidad de difusión a través de una membrana y todos los factores que estaban implicados. O sea, qué factores hacían que la difusión sea más rápida y qué factores hacían que sean más lenta. Una cosa que no les aclaré, recuerden que el oxígeno y el dióxido de carbono se están moviendo, están atravesando membranas por difusión simple. ¿Sí? Recuerden que son gases y que son pequeños y que no tienen carga eléctrica, así que es difusión simple. Esto también tenganlo claro. Igual ya lo vimos, pero para que no se lo olviden, difusión simple. Por eso es que como es difusión simple yo puedo hablar de ley de Fick. Y la ley de Fick plantea lo siguiente. La velocidad de difusión de un gas, por ejemplo, la velocidad de difusión del oxígeno o la velocidad con la que el oxígeno atraviesa esta membrana, ¿sí? Depende de estos factores que están acá. Dependen del gradiente de presión o gradiente, antes se acuerdan que le poníamos gradiente de concentración. Bueno, acá se dice gradiente de presión parcial, es lo mismo. Gradiente de presión parcial del área o membrana, y lo que era inverso era lo que está acá abajo, que era el espesor de la membrana. Esto era inverso. Esta D, olvídense, porque era una constante. ¿Se acuerdan de esto? ¿O más o menos? Buenísimo. Es exactamente lo mismo. Lo voy a explicar ahora, pero es exactamente lo mismo. O sea, ya lo tendrían que saber esto. No es nada nuevo, no se preocupen. Lo que sí les aclaro es que lo toman. Esto le encanta tomarlo, así que se los vuelvo a aclarar. La ley de Fick, rapidito, la ley de Fick lo que plantea es que, supongamos, yo quiero ver qué tan rápido el oxígeno atraviesa la membrana, ¿sí? O sea, la velocidad de difusión del oxígeno o del dióxido de carbono va a depender, primero, del gradiente de presión parcial o de concentración.
Recuerden que este factor, como está en el numerador, es directamente proporcional. O sea, si el gradiente de presión es alto, la velocidad de difusión es alta. Después, ¿me escuchan? Profe, se fue. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, buen día. Buen día, Disculpe. sí, tuve como un mini corte de internet. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Ah, Sí, sí. entonces decía, el primero tiene el primer factor, que es el gradiente de presión o gradiente de concentración. Recuerden que este es directamente proporcional. Si sube el gradiente de presión, aumenta también la velocidad de difusión. Después tienen el área, ¿sí? El área significa, ¿se acuerdan que habíamos dicho? O sea, área hace referencia a la superficie de membrana que está disponible para que yo pueda hacer el intercambio gaseoso. O sea, yo les hacía este dibujito. No es lo mismo tener una membrana así cortita que tener una membrana así de larga. O sea, esta tiene menor área y esta tiene mayor área. Si vos puedas cruzarla por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, vas a tener una mayor velocidad de difusión. Bueno, eso es área o superficie de la membrana. Si es mayor, también es mayor la velocidad de difusión. Y por último, el espesor de la membrana. No es lo mismo tener una membrana finita que tener una membrana recontra gruesa porque vas a tardar más tiempo en atravesarla. ¿Sí? No es lo mismo atravesar una calle chiquitita que cruzar la 9 de julio. Va a tardar un montón de tiempo más. ¿Sí? Entonces acuérdense, los que están acá arriba son directamente proporcionales, gradiente de presión y área o superficie directamente proporcionales y el espesor es inversamente proporcional. ¿Tá? Este típico ejemplo del espesor es si tenés alguna enfermedad que se te llena los alvéolos de agua, ¿sí? Supongamos en las infecciones, creo que en el cáncer también, acá se empieza a acumular agua y la membrana se te hace más gruesa, por eso cuesta eh, que se produzca el intercambio gaseoso. Pero bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿No? No, Listo. Seguimos. Y a ver, y eso es lo que ocurre a nivel de intercambio gaseoso, ¿sí? No hay nada más misterioso. Entonces, ya vimos el primer paso, que es ventilación, ya vimos el segundo paso, que es intercambio gaseoso o hematosis. Ahora lo que hay que ver es lo siguiente. Una vez, una vez que el oxígeno, una vez que el oxígeno pasa desde los alvéolos hacia la sangre, ¿sí? Yo a ese oxígeno lo tengo que transportar hacia todos los órganos y células del organismo, ¿sí? Ese es el tercer paso de que hace el aparato respiratorio, el transporte de gases, particularmente el oxígeno, ¿sí? Lo que nos interesa es el oxígeno. Esto también es recontra importante. A ver, del 100% de oxígeno que está en la sangre, ¿sí? El 98%, como tienen acá, está unido a la hemoglobina. Y solamente el 2% está disuelto en la sangre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo para transportar oxígeno necesito hemoglobina. Uso la hemoglobina para transportar la sangre. ¿Está? Eh, Nada, yo cuando leí este tema, si alguno lee en algún libro, van a ver que si vos no tuvieses hemoglobina, no tuviésemos hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno sería recontra limitada.
O sea, este 2% que está acá es recontra poquito, no sirve para nada. Para nada. Por eso vos necesitas este sistema de transporte que es la hemoglobina. Y la hemoglobina es un sistema de transporte recontra útil, porque lleva oxígeno y encima lleva oxígeno de más. O sea, satisface las demandas sin problema. Y si en alguna situación vos llegarías a necesitar más oxígeno, la hemoglobina lo tiene. O sea, es un excelente mecanismo de transporte. Recuerden que la hemoglobina es una proteína que está adentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Pues yo a veces en el examen final preguntaba, ¿dónde está la hemoglobina? Y por ahí me contestaban que estaba en el plasma. No está en el plasma, está adentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Adentro de los glóbulos rojos. Por eso, se los comento ahora porque no sé si tengo la pregunta, pero hay una pregunta que creo que les apareció en el parcial, o por lo menos antes estaba, creo, que era, ¿se acuerdan que el déficit de hemoglobina se llama anemia? Entonces hay una pregunta que les ponía, ¿qué le pasa a un paciente que tiene anemia o un paciente que no tiene hemoglobina? El problema que tienen los anémicos o que no tienen hemoglobina es que no pueden transportar oxígeno, no le pueden dar oxígeno a las células, ¿sí? Por eso es sumamente importante esta proteína. Y el tema es así. A ver, porque esta es la parte más, una de las partes más complicadas que les tengo que explicar. ¿Qué significa este cuadrado? Lo siguiente. La hemoglobina es una proteína que es como que tiene 4 partes, ¿sí? Imagínense, ya si cursaron bioquímica, les suena el nombre cadena. Es una proteína que tiene 4 cadenas. Una cadena, otra cadena, esta es otra cadena y esta es otra cadena. Todo esto es la hemoglobina, o sea, tiene 4 cadenas. Yo acá lo que quise hacer en este dibujo es cadena 1, cadena 2, cadena 3 y cadena 4. Cada cadena tiene un átomo de hierro, que se escribe Fe, hierro. Este hierro es el que permite que vos te unas al oxígeno. Entonces, una molécula de hemoglobina está formada por 4 cadenas, cada cadena está unida a un oxígeno, ¿sí? O sea, esta es una molécula de hemoglobina, cada cadena lleva un oxígeno. O sea, por molécula de hemoglobina, 4 oxígenos. ¿Estamos? Hay un fenómeno, o sea, a ver, hay un fenómeno en bioquímica que es el siguiente. A ver, déjenme ver una cosa, cómo se los explico. Efecto cooperativo. ¿En bioquímica ustedes vieron el efecto cooperativo o no? ¿Lo vieron o no? ¿O no saben? Bueno, no importa. Se los explico, porque es un poco raro. Por eso me llamaba la atención la pregunta, pero no importa. Se los explico, pero van a ver que no es nada. Es medio raro, pero se los explico. Y tampoco es tan importante. Se lo explico entre comillas, no se burlan loco con esto. Se los explico como para. Porque hay una pregunta que le hace la pregunta, pero no es tan importante, porque además es bastante complejo. Eh, Hay un fenómeno que se llama efecto cooperativo. Cooperativo. ¿Qué dice este efecto cooperativo? Que les voy a repetir. Agárrenlo entre pinzas, no se rebusquen con esto. Lo que viene después de esta diapositiva es lo más importante, ¿sí? Así que no se quemen la cabeza con esto.
Lo que dice el efecto cooperativo es que, imagínense que ustedes tienen a la hemoglobina, ¿sí? Voy a hacer el mismo dibujo a las 4 cadenas de hemoglobina. Y esta hemoglobina está vacía, o sea, no tiene pegado ningún oxígeno. Lo que dice el efecto cooperativo es lo siguiente. Cuando una molécula de oxígeno se pega a una cadena de hemoglobina, esa unión oxígeno, una cadena de la hemoglobina, hace que la unión del oxígeno al resto de las cadenas, a las que están vacías, a las que está acá, sea más fácil. O sea, cuando el primer oxígeno se pega a la primera cadena, hace que el resto de las cadenas se pegue con mayor facilidad al oxígeno. Es como que le aumenta la afinidad por el oxígeno, entonces el oxígeno se pega más rápido. Por eso se llama efecto cooperativo. Es como que cuando una cadena se pega al oxígeno, hace que las otras cadenas peguen más rápido oxígeno. Es como que coopera con el resto de las cadenas. ¿Sí? Eso es cuando el oxígeno se tiene que pegar a la hemoglobina. Pero pasa exactamente lo mismo cuando se tiene que despegar. ¿Sí? Cuando yo tengo que despegar tengo que despegar el oxígeno de la hemoglobina, que eso es lo que ocurre cuando yo se lo doy a los tejidos, porque la hemoglobina funciona como un taxi. O sea, lleva el oxígeno, pero después el oxígeno se tiene que bajar de la hemoglobina para dárselo a la célula. Entonces en algún momento tengo que despegar el oxígeno de la hemoglobina y dársela a la célula. Pasa exactamente lo mismo con el efecto cooperativo. Esperen que me perdí acá. Imagínense que ustedes tienen esta hemoglobina que ya está toda llena, ¿sí? Entonces lo que ocurre es lo siguiente, cuando la primer molécula de oxígeno se despega de una de las cadenas, ese primer despegue hace que el oxígeno del resto de las cadenas se despegue con mayor facilidad, se despegue más rápido. Y pasa exactamente lo mismo, pero a lo contrario. Eso se llama efecto cooperativo. Es un fenómeno bioquímico molecular que se llama así, efecto cooperativo. Es como que una cadena ayuda al resto de las cadenas de hemoglobina. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este efecto cooperativo? Que es como un mecanismo que existe para pegar y despegar oxígeno con mayor facilidad y de forma más rápida. ¿Sí? Eso es el efecto cooperativo. No les vuelvo a repetir, no se enrosquen con esto. Vieron que tampoco es tan difícil, pero no se enrosquen. ¿Por qué les explico esto? Por lo siguiente, que esto sí es lo importante. Esto es... este gráfico es recontra importante y ese gráfico que se llama curva de saturación de la hemoglobina. Curva de saturación de la hemoglobina. ¿Sí? Les tengo que explicar una cosita antes. Hay un término que vamos a usar ahora que se llama saturación y que seguramente ya lo conocen con todo este tema del COVID o si alguno trabajó en ámbito hospitalario. Se llama saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es como una especie de marcador que se usa en salud para ver cómo está el estado de gases de un paciente, si está respirando bien o si está respirando mal, si le falta oxígeno, si está bien de oxígeno. Aquí hace referencia a la saturación. Imagínense que yo tengo una molécula de hemoglobina, ¿sí? Y en esta molécula de hemoglobina, acá está pegado un oxígeno, acá está pegado un oxígeno, acá está pegado un oxígeno y acá está pegado otro oxígeno. Y después tengo otra molécula de hemoglobina, imagínense otra situación, que solamente están pegadas, acá hay oxígeno y en las otras no, está vacía. Este primer caso, donde la molécula de hemoglobina está ocupada en su totalidad por el oxígeno, la saturación es de 100. Y en este caso, donde la molécula de hemoglobina solamente la mitad,
de las moléculas de oxígeno se pegó, la saturación es de 50. Esto es saturación de oxígeno. Como ven, saturación de oxígeno es un parámetro que se usa mucho, pero que solo es medio incompleto, porque yo puedo tener un paciente que tenga, fíjense esto, lo normal es tener 13 gramos de hemoglobina. 13 gramos de hemoglobina por decilitro. Imagínense una persona que tuvo un accidente y tiene 1 gramo de hemoglobina. O sea que está anémico por decilitro. Si este paciente que tiene 13 gramos de hemoglobina por decilitro, todas sus moléculas de hemoglobina pegan oxígeno, tiene una saturación de 100. Ahora, este paciente que tiene 1 gramo de hemoglobina por decilitro también puede tener todas sus moléculas de hemoglobina que pegaron oxígeno, entonces tiene una saturación de 100. Ahora, a pesar de tener una saturación de 100, este paciente está recontra enfermo porque tiene 1 gramo de hemoglobina. ¿Sí? Por eso es que, ¿qué les quiero decir con esto? Esto que está acá es qué significa la saturación. ¿Sí? O sea, qué porcentaje de la hemoglobina que tiene un paciente está pegada al oxígeno. Si toda la hemoglobina está pegada a oxígeno, tenés una saturación de 100. Si la mitad de la hemoglobina está pegada al oxígeno, es una saturación de 50%. Lo que les quiero decir es, guarda con saturación, porque yo puedo tener una saturación de 100, y ser un anémico, y terriblemente anémico, porque capaz tengo una sola molécula de hemoglobina en mi cuerpo y esa molécula está toda pegada a oxígeno, tengo 100, pero sí, pero tengo una sola molécula. O sea, tengo un déficit terrible de hemoglobina. Por eso, cuando ustedes vean a algún paciente y quieran ver cómo está su estado respiratorio, tienen que ver cuánta saturación tiene, cuánta hemoglobina tiene, cuántos son los gases en sangre que tiene. ¿Está? ¿Se entiende el concepto de lo que voy? No, yo no, profe, ¿lo podría explicar de vuelta? Sí, cómo no. Lo que les quería decir a esto, que igual un poco me fui un poquito de las ramas, pero bueno, pasa que esto es importante aclarárselos. Hay un concepto, ahora lo que vamos a ver es la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Sí? Curva de saturación de la hemoglobina. Es esta curva que está acá. Esta curva tiene un eje Y y tiene un eje X. Uno de los parámetros que usa esta curva es saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es explicarles qué significa saturación de oxígeno. Estoy explicando qué significa saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno significa qué porcentaje de la hemoglobina que tiene un paciente está unida al oxígeno. Si vos tenés 10 moléculas de oxígeno, si vos tenés 10 moléculas de hemoglobina, y las 10 moléculas de hemoglobina están unidas todas a oxígeno, tu saturación es del 100%. Del 100%, ¿sí? Saturación del 100% significa que todas las moléculas de hemoglobina están unidas a oxígeno. Si de esas 10 moléculas de hemoglobina que vos tenés solamente están pegadas a oxígeno 5, la mitad, la saturación es del 50%. ¿Eso lo entendiste? Sí, profe, eso sí lo entendí. ¿Seguro? Sí, lo que pasa es que me mareé un poco cuando habló de Sí. pacientes que ahí ya me... Yo los mareé, pero eso sí, ese fue un problema mío, les pido perdón. Pero esta parte de saturación, ¿se entendió el concepto? Yo sí. Bien, eso con que sepan eso está recontra bien. Ahora les explico lo de abajo. Estamos en fisiología, lo único que tienen que saber es esto de saturación. Ahora les voy a dar un dato de color, pero que es más clínico, para cuando estén trabajando. Guarda con el concepto de saturación. Guarda con el concepto de saturación. Y también se los comento porque vieron que ahora tanto con el oxímetro, que esto que lo otro. Yo lo que les quiero decir es que saturación es un parámetro muy útil en la práctica hospitalaria
pero que está incompleto. O sea, yo no puedo decir si un paciente tiene una saturación de 100 está bárbaro y si tiene una saturación de 50 está mal. Lo que les quiero decir es, ustedes también tienen que tener en cuenta cuánta hemoglobina tiene el paciente. Solamente eso les quiero decir, que vos podés tener 10 moléculas de hemoglobina y las 10 moléculas de hemoglobina están pegadas a oxígeno, entonces la saturación es de 100, y después puede haber otro paciente que solamente tenga una molécula de hemoglobina, que esa molécula de hemoglobina esté unida a oxígeno y la saturación también va a ser de 100. Entonces fíjense las dos situaciones. Uno tiene 10 moléculas de hemoglobina y el otro tiene una molécula de hemoglobina. El que tiene menos hemoglobina, ese tiene anemia, su respiración va a estar comprometida, pese a que tenga una saturación de 100. A eso les quiero más o menos decir. Pero no se complica en la historia, era un dato más de color que de otra cosa. No sé si igual si se entendió más o menos, o no. No, yo lo entendí y me sirvió porque mi hermana estaba verde. Me sirvió lo que usted me dijo. Bueno, nada, es solamente para eso, para decirles, si tenés 100, te dice, mirá, tenés una saturación de 100. Sí, bueno, no te alcanza. 100 y ¿cuánto tengo de hemoglobina? Es eso nada más. Ahora sí, perdón que les di rosca con esto. Si entendieron este concepto de saturación, vamos a hablar ahora de la curva de hemoglobina. ¿Sí? Que este es un tema medio complicadito. Y ahora les explico bien cómo es esto. Fíjense lo siguiente. Vamos acá que este se lo hice yo. Creo que en el cuadernillo tienen, perdónenme que voy para atrás, tienen estas preguntas. Vieron que yo les tiré un montón de datos hasta recién. Ahora vamos a juntarlo todo. Esta es una curva de saturación de oxígeno. Si ustedes ven, acá tienen el eje Y y acá tienen el eje X. ¿Sí? En el eje Y va saturación de oxígeno. Va saturación de oxígeno. Eso que les comenté recién, de qué era. Saturación de oxígeno. Y en el eje X va presión parcial de oxígeno. Presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Esta curva lo que quiere mostrar es, básicamente lo que quiere mostrar es el fenómeno, a ver, cómo el oxígeno se pega y se despega de la hemoglobina. Pero más que nada cómo, o sea, qué es lo que pasa cuando la hemoglobina lleva al oxígeno y cuando llegas al tejido. O sea, cuando llegas, por ejemplo, al corazón y vos tenés que darle oxígeno. Ese mecanismo mediante el cual la hemoglobina despega oxígeno y se lo da a la célula está explicado acá, en esta curva de saturación de oxígeno. Una de las preguntas que tienen es ¿por qué la curva tiene esta forma? Esta forma, que es así, como si fuese una S, se llama forma sigmoidea. Tiene forma de S, sigmoidea. Y les dice, ¿por qué tiene esta forma? Por el efecto cooperativo, que les dije antes, que les había explicado antes. Esa es la explicación de por qué tiene esta forma. O sea, tiene forma sigmoidea, ¿por qué? Por el efecto cooperativo. Ahora, yo lo que les quiero explicar es esto. Esa pregunta igual, eso es sigmoidea, efecto cooperativo, medio una boludez. Lo importante es esto, que entiendan que es difícil este cuadro. En este cuadro lo que tienen que ubicarse, cuando ustedes lean este cuadro, tienen que ubicarse de esta forma. Este punto rojo que está acá, sobre la curva negra, hace referencia a los valores de oxígeno que hay en la arteria. Y este punto violeta, que está sobre la curva negra, hace referencia a los valores de oxígeno que hay en la sangre venosa. ¿Sí? Entre medio, todo lo que ocurre desde acá, si yo me muevo de acá para allá, significa que todo este cambio que se produce porque estoy despegando oxígeno
de la hemoglobina y se la estoy dando a los tejidos. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguien se perdió con esto? No, profe. Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Cómo sé que este punto rojo corresponde a sangre arterial? Porque en la arteria yo tengo una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. O sea que este 100 milímetros de mercurio de oxígeno corresponde a la arteria. ¿Sí? Y en la vena yo sé que tengo una presión parcial de 40. Eso, ¿se acuerdan que se había comentado en la diapositiva anterior? Eso ya es son los valores normales. O sea, esperen que les voy a cambiar el color, así vamos anotando acá. En la arteria vos tenés una presión de 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Y en la vena vos tenés 40 de oxígeno. Entonces fíjense, acá está el 40, acá está el 100. Ustedes suben por la curva, suben por este punto, llegan acá al violeta y llegan al rojo. Entonces acá podemos ver cuánto es la saturación de oxígeno. Fíjense que la sangre arterial tiene 100 milímetros de mercurio de oxígeno y corresponde a una saturación de casi el 100%. ¿Sí? Es decir, que toda la hemoglobina que nosotros tenemos en el cuerpo, en la sangre arterial, está toda pegada a la hemoglobina. ¿Sí? O sea, tenés 100 milímetros de mercurio y en realidad no es 100, es un poquito menos, es 99% de la hemoglobina o casi el 100 está pegado al oxígeno. Entonces, esta es la saturación. En la vena, la historia es diferente. Fíjense que tengo menos presión parcial, 40, lógicamente porque los tejidos están comiendo el oxígeno, por eso tengo menor presión parcial, y la saturación es más chiquitita, alrededor de 75, supónganle. O sea, tengo una saturación de oxígeno. Entonces, este cuadro, que igual no es un cuadro, a ver, que diga tantas cosas, solamente el cuadro que se está mencionando es que en arteria yo tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno y tengo una saturación de hemoglobina, de oxígeno, de casi el 100%. Cuando toda esa sangre arterial llega a los tejidos lógicamente me empiezan a comer oxígeno, me comen oxígeno y eso hace que todos los valores disminuyan. O sea, disminuyen porque se los está comiendo, las células están comiendo el oxígeno. Entonces me queda una presión parcial de 40 y una saturación de 75. ¿Sí? Entonces, esta curva que está así para abajo, que es como que desciende, es como si fuese un tobogán, ¿sí? Como si fuese un tobogán, lo que está representando es la liberación de oxígeno por la hemoglobina. O sea, este tobogán refleja cómo la hemoglobina está liberando oxígeno, cómo la hemoglobina está despegando oxígeno y se lo está dando a los tejidos. ¿Está bien? Fíjense que yo paso de una saturación del 100 a una saturación de casi el 75. O sea, significa que hay un 25% de hemoglobina que se quedó libre. O sea, despegó oxígeno, se lo dio a los tejidos. ¿Estamos? ¿Está bien hasta acá? Buenísimo. Eso es lo que quiere mostrar esta curva. Porque ahora viene la otra parte más difícil que encima siempre me quema la cabeza para explicarla. Me cuesta un montón. Pero yo prefiero tener las cosas claras. Esto es lo que muestra la curva. Este tobogán es lo importante, el tobogán. Es cómo la hemoglobina se disocia del oxígeno, cómo lo despega y se lo da a los tejidos. Eso quédense con ese concepto, que ahora vamos a ver. A ver cómo les puedo explicar. O se los explico ahora.
Yo lo que les quiero mostrar es esto. Vieron que tiene esta forma de... Esta curva tiene típicamente esta forma de tobogán, ¿sí? Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué tiene esa pancita, esta curva, y no es así derecho? ¿No? ¿Por qué no es así derecho? Y en vez de ser así derecho es una pancita. Bueno, tiene esa pancita, que esa pancita se llama forma sigmoidea, justamente por el efecto cooperativo. Si ustedes se fijan, ven que al principio como que la hemoglobina le cuesta despegarse del oxígeno. Vos tenés 100, 100, 100, 100, a lo sumo acá será 99, 98, 97, y llega un momento que llegás a una parte de la curva en el cual se hace más empinada. O sea, fíjense que esta curva tiene como dos partecitas, si ustedes se imaginan. Esperen que voy a cambiar de color. Ven que como que tiene dos partes, como que vos tenés esta parte que es empinadita. Upa, esperen que me salió re mal. Ven que tiene esta parte empinadita y después acá como que hace un vértice y se aplana. Como que tiene medio una forma así. ¿Lo ven o yo solamente lo estoy flasheando? ¿Ven como que está una parte aplanada? Esta primera parte es aplanada y después se hace más empinado. Claro, como una pancita. Como una Algo así. pancita. Como una pancita. Entonces, esa pancita es justamente por el efecto cooperativo. Al principio, en esta zona más bien aplanada, a la hemoglobina le cuesta largar el oxígeno. Pero cuando larga un poquito de oxígeno, se produce el efecto cooperativo y cuando una cadena se despega de oxígeno hace que el resto de las cadenas despeguen oxígeno con mayor facilidad. Entonces vos venís como plano, plano, plano y después te tirás por el tobogán bien de lleno. Y ahí la hemoglobina empieza a largar oxígeno a pleno. Larga oxígeno, larga oxígeno, larga oxígeno, para que lo coman los tejidos. ¿Sí? Eso es el efecto cooperativo. Al principio le cuesta a la hemoglobina largar oxígeno. Y después llega un momento en el cual, cuando ya se despegó un poquito de oxígeno, ese poquito de oxígeno que se despega hace que el resto del oxígeno se despegue con más facilidad. Y por eso tenés una mayor caída, tenés una mayor liberación de oxígeno. ¿Se entiende más o menos? ¿Lo ven? Sí, profe, yo sí lo entiendo. Porque ahora vamos a ver un fenómeno que ocurre y que tiene que ver con esto. Ahora tiene que ver con esto. Entonces, buenísimo. Si lo entendieron, buenísimo. Bien. Entonces, ¿entendieron esto? Genial. Ahora les voy a enseñar otro concepto que tiene que ver con con las curvas. A ver. Tienen que saber lo que es esto. Lo que es la P50. ¿Sí? La P50 es una medida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Es sencillo, no se enrosquen con esto. El P50 es el valor de presión parcial, al cual la hemoglobina está saturada a un 50%. O sea, la mitad de la hemoglobina está saturada. ¿Sí? Va de nuevo. P50 es el valor de presión parcial de oxígeno al cual la saturación es del 50%, o la mitad de la hemoglobina que tengo está pegada a oxígeno. Ven que en este ejemplo la P50 es 27. ¿Y por qué es 27? Porque subís en la curva, te quedas acá, y este punto corresponde a 50, o sea 50%. ¿Para qué sirve P50? Es una medida de afinidad. Es una medida de afinidad. Si yo tengo, por ejemplo, 3 hemoglobinas, ¿no? Tengo imagínense que hay 3 tipos de hemoglobina, que no es así, pero imagínense. Tengo la hemoglobina 1, la hemoglobina 2 y la hemoglobina 3. Entonces vos tenés que la hemoglobina 2 tiene una P50 que es de 27.
¿sí? Y después tenés otra hemoglobina que tiene una P50 de 10. Y tenés otra hemoglobina que tiene una P50 de 100. ¿Qué significa que las P50 sean diferentes? Como les dije, P50 es una medida de afinidad. Si vos tenés una hemoglobina que con 10 milímetros de mercurio llega a la saturación de 50, significa que es una hemoglobina recontra afín por la hemoglobina, por el oxígeno, que tiene mucha afinidad por el oxígeno. O sea, llegás al 50% con valores re bajos de oxígeno, o sea, pega oxígeno a lo loco. Y la situación contraria es cuando vos tenés una P50 más alta. Cuanto más alta es la P50, más le cuesta a la hemoglobina llegar al 50% de saturación y por tanto tiene menos afinidad por el oxígeno. ¿Está bien? ¿Eso o más o menos? ¿Lo podría volver a repetir? Sí, Porque no lo una vez más. Hay un parámetro en esta curva que tiene utilidad para una cosa nada más, que ahora lo vamos a ver, que que viene con la siguiente diapositiva, que es el tema de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Ese parámetro que te dice a vos qué afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno se llama P50. P50 es la presión parcial de oxígeno a la cual el 50% de la hemoglobina está unido a oxígeno. Cuanto más bajita sea la P50, significa que la hemoglobina se satura rapidísimo. Se satura rapidísimo. ¿Sí? Es decir, que tiene una gran afinidad por la hemoglobina, por el oxígeno, perdón. Cuanto más alta sea la P50, más le cuesta a la hemoglobina unirse al oxígeno, ¿sí? Y por ende tarda más tiempo en llegar al 50%. ¿Está bien? Fíjense esto. Fíjense. Esta es la hemoglobina 1. Vamos a poner así. Hemoglobina 2. Esta es la hemoglobina 1. Y esta es la hemoglobina 3. ¿Sí? Fíjense. Las diferentes, hay 3 hemoglobinas. Esta hemoglobina, fíjense que tienen diferentes formas. ¿Sí? Hay una que está en el medio, otra que está desplazada a la izquierda y otra que está desplazada hacia la derecha. ¿Sí? Y fíjense, esto es, perdónenme, presión parcial. Presión parcial de oxígeno. Entonces fíjense esto. La P50, por definición, es la presión parcial de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno, al cual la hemoglobina llega a una saturación del 50%.
¿sí? Fíjense, esta hemoglobina 1, la roja, llega a una saturación del 50 con una presión parcial de, supongamos, 10 milímetros de mercurio. La curva 2 tarda más tiempo en llegar al 50%. Necesita una presión parcial más alta para poder llegar al 50%. Supongamos una de 25 milímetros de mercurio. Y la tercera curva necesita una mayor presión parcial de oxígeno para poder saturarse al 50%. Supongamos 75. Entonces, cuando nosotros comparamos estas tres curvas y vemos que el valor que necesitan de presión parcial para llegar al 50% es diferente, ¿sí? La 1 es de 10, la 2 es de 25, la 3 es de 75. Este valor de presión parcial que está asociado a una saturación del 50% se llama P50. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La P50 es el valor de presión parcial de oxígeno al cual la saturación de hemoglobina es de 50%. La hemoglobina 1 necesita una presión parcial de 10 milímetros de mercurio para lograr una saturación del 50%. La hemoglobina 2 necesita una presión parcial de 25 milímetros de mercurio para lograr una saturación del 50%. Y la hemoglobina 3 necesita una presión parcial de 75 milímetros de mercurio para poder alcanzar el 50% de saturación de la hemoglobina. ¿Para qué sirve la P50? ¿Para qué sirve? Es una medida de afinidad. Es una medida de afinidad. ¿Qué tanta afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno? Por definición, cuanto más bajita es la P50, mayor es la saturación, mayor es la afinidad. Fíjense que esta hemoglobina 1 se satura recontra rápido, ¿sí? O sea, con valores pequeños de oxígeno, rápidamente alcanza el 50%. Entonces comparen la curva 1 y comparen con la 3. La curva 3 tiene una P50 muy grande. Eso quiere decir que la afinidad que tiene la hemoglobina 3 por el oxígeno es baja. Cuando yo hablo de afinidad, es la capacidad de unirse al oxígeno. ¿Sí? La capacidad de unirse al oxígeno. Esta hemoglobina 1 le encanta unirse al oxígeno y se une rapidísimo. Por eso a valores tan pequeños de oxígeno se llena rápidamente hasta la mitad. En cambio la 3 no le gusta unirse mucho al oxígeno, le cuesta unirse al oxígeno y necesita niveles de presión parcial enormes para poder saturarse hasta la mitad. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y esto sería a nivel de que de los capilares? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es que ahora le voy a explicar para qué sirve esto. Entonces, la hemoglobina que nosotros tenemos en el cuerpo, nosotros podemos hacer que la hemoglobina tenga... perdón, que se me cortó internet. La utilidad de esto es lo siguiente. Nosotros en nuestro cuerpo podemos hacer que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Les vuelvo a repetir. Nosotros en nuestro cuerpo podemos hacer que nuestra hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Y yo le pregunto a ustedes, ¿para qué quiero o dónde se imaginan que la hemoglobina tiene que perder afinidad por oxígeno, por el oxígeno? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Yo le comento esto. En nuestro organismo, nosotros tenemos un mecanismo que nos permite que la hemoglobina pierda afinidad por la hemoglobina. Pierda afinidad por la hemoglobina. O sea que la curva se desplace hacia la derecha.
¿Dónde les parece a ustedes que nos sirve que la hemoglobina pierda afinidad? Puede ser la disminución del pH y el aumento de temperatura. ¿Y dónde pasa eso? En la... Porque Cuando ¿Cómo, Diana? en el pulmón, en la parte de los alveolos, cuando inspiramos, cuando se inspira, No, ¿no? justo ahí no. Mira, Al revés. a ver, y al revés, ¿cómo sería? Entonces, Espera que vuelva a mis hojas a la parte de atrás. porque lo que dice Malvina está perfecto, y yo le estoy diciendo, ¿y entonces y dónde? ¿Y dónde ocurre eso? O sea, la pregunta en realidad es en los tejidos. En los tejidos. Es decir, lo que usted tiene que imaginarse es lo siguiente. Imagínense que la hemoglobina pasa por el pulmón, y o sea, vamos a hacer un dibujo así. A ver cómo se los puedo dibujar. Imagínense que este es el pulmón, ¿no? Entonces viene la hemoglobina, ¿sí? Pasa y se pega al oxígeno. El oxígeno que está acá se pega. Tac, se pega. Entonces vos después tenés la hemoglobina unida a oxígeno. Yo este oxígeno, que lo tengo pegado a la hemoglobina, lo necesito liberárselo a las células. Se lo tengo que dar a las células. Entonces, a mí me conviene que cuando la hemoglobina pasa por las células, o sea, por los capilares, ¿sí? En los tejidos, a nivel de los tejidos, a mí me conviene que esta hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno, y entonces cuando pase por los tejidos, la hemoglobina, al perder la afinidad, se despegue del oxígeno. Entonces se despegue del oxígeno y se meta a las células. Entonces, donde a mí me sirve que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno es a nivel de los tejidos. Porque si yo pierdo la afinidad de hemoglobina por el oxígeno a nivel de los tejidos, hago que la hemoglobina se despegue con mayor facilidad del oxígeno, ¿sí? Y es lo que decía Malvina. Factores como el pH ácido, la temperatura muy elevada, son todos factores que hacen que la hemoglobina pierda afinidad y que se despegue con mayor facilidad del oxígeno. ¿Y para qué me sirve eso? Para que la hemoglobina suelte el oxígeno, y se lo dé a los tejidos. ¿Se entiende? ¿Más o menos a lo que voy? Sí, profe. Ahí lo entendí. Lo que pasa es que lo estaba relacionando más por el tema de la respiración, pero no lo relacionaba con las otras cosas. Igual yo no les quiero seguir complicando la historia porque ya encima esta última parte me está costando explicarla. Pero en el pulmón pasa todo lo contrario. En el pulmón la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. Y tiene lógica porque a nivel del pulmón yo necesito captar el oxígeno. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. En el pulmón tengo que captar oxígeno, tengo que pegar oxígeno. Ahí necesito una afinidad alta. En los tejidos, yo necesito que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Sí? En los tejidos necesito que la hemoglobina suelte el oxígeno. Entonces, en los tejidos me recontra sirve que la hemoglobina pierda afinidad. ¿Sí? Entonces, si ven esto, que está acá, antes nosotros teníamos la curva negra. A nivel de los tejidos, imagínense a nivel del corazón, a nivel del músculo, la curva de la hemoglobina sufre un desplazamiento hacia la derecha. Y se forma esta curva amarilla que es la nueva. Se desplaza a la derecha la curva. ¿Qué significa que se desplace hacia la derecha? Ay, espérenme. Bueno,
Fíjense esto. A nivel de los tejidos, la curva se desplaza hacia la derecha y es esta amarilla ahora. Comparen la P50. La curva negra tiene una P50 de 27. Y la curva amarilla tiene una P50 ahora de alrededor de 60 más o menos. Fíjense, tengo que cambiar acá que... Ahí está, ahí lo pude hacer, perdónenme. Fíjense, nosotros seguimos por acá. Buscamos el 50. Buscamos el 50. Ahora el 50 está acá. Alrededor de... Va a aumentar, 60. Entonces, fíjense. La curva negra tiene una P50 de 27. Y la curva amarilla, que está en los tejidos, es la que ocurre a nivel de los tejidos. Fíjense esto, tiene una P50 de 60. Entonces, al tener una P50 más grande, la hemoglobina a nivel de los tejidos, ¿sí?, pierde afinidad. Pierde afinidad. Y al perder afinidad, ¿sí?, al perder afinidad, vos liberás hemoglobina, liberás oxígeno con mayor facilidad. Suelta el oxígeno. Suelta el oxígeno. ¿Se entiende? Al tener menos afinidad, la hemoglobina se despega con mayor facilidad de la hemoglobina. Y esa hemoglobina que se despega, vos se la das a los tejidos. Yo lo que estoy haciendo a nivel de los tejidos es, gracias al pH ácido, a la temperatura elevada, modificando la afinidad de la hemoglobina. Estoy haciendo que la hemoglobina pierda afinidad. Al perder afinidad, la curva se desplaza hacia la derecha. Y al perder afinidad la hemoglobina por el oxígeno, vos soltás el oxígeno con mayor facilidad. ¿Se entiende? Inclusive, miren esto. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, este rango fisiológico de arteria-vena también cambia porque la estoy desplazando a la derecha. Entonces fíjense, antes vos pasabas del valor desde la arteria hacia la vena, pasabas del 100% a 75%. Ahora, vos al desplazar la curva a la derecha, al hacer que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno, fíjense lo que lográs. Que la saturación pase de 100 en la arteria a que pase a valores bajísimos como por ejemplo 25. Significa que vos soltaste un montón de oxígeno. Y le estás dando un montón de oxígeno a los tejidos. ¿Se entiende? Ahí lo entendí. Es decir, este mecanismo que yo les estoy explicando, tienen que tener en mente que la hemoglobina, o mejor dicho, nosotros lo que queremos es que la hemoglobina le lleve oxígeno a los tejidos. Y lo que queremos es que cuando la hemoglobina llegue al tejido, al oxígeno lo suelte. Soltalo, no te lo quedes vos, hemoglobina, dáselo a la célula porque lo necesita la célula. Entonces, ¿cómo hago para que la hemoglobina suelte el oxígeno con mayor facilidad a nivel de los tejidos? Hago que la hemoglobina pierda afinidad, que no le guste el oxígeno, y si no le gusta, lo suelta, lo pierde. Al perder ese oxígeno, obviamente el que lo agarra es la célula, ¿sí? Entonces, efectivamente, en los tejidos hay factores físico-químicos como son la temperatura alta, el pH, todo producto del metabolismo, que lo que hacen, todos esos factores lo que hacen es que a la hemoglobina no le guste el oxígeno, que lo suelte,
que lo suelte y todo ese oxígeno que suelta se lo da a los tejidos. Si este mecanismo no existiera, la hemoglobina se quedaría con el oxígeno y no se lo daría a la célula. Entonces, ¿para qué me serviría a mí tener un mecanismo de transporte que no le dé el oxígeno a las células? ¿Se entiende? No serviría para nada. Entonces, la hemoglobina es una molécula que nosotros tenemos que permite transportar el oxígeno, ¿sí? Y cuando llega a los tejidos, ocurren fenómenos que hacen que esa hemoglobina suelte al oxígeno y se lo dé a las células. ¿Se entiende? Sí, profe. Díganme, no tengan vergüenza, díganme y vemos cómo lo podemos explicar, porque encima yo me enrosqué como un boludo, porque es un tema que es un poco difícil, los gráficos son difíciles de explicar, y bueno, a veces es un poco difícil transmitir. Pero por eso, díganme qué les parece, qué dudas tienen, qué parte no les termina de cerrar. Yo las quiero escuchar a ustedes ahora. A ver. O lo entendieron, no sé. No hay problema, yo no tengo ganas de volver a explicarlo. Bueno, profe, explíquelo de vuelta, sí, por las dudas. Bueno. Lo voy a explicar desde el principio. Total, nos quedan 10 minutos de clase. Esta es la curva de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Esta curva lo que quiere mostrar es cómo es la relación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿sí? Este gráfico lo que muestra es en el eje Y la saturación de oxígeno y en el eje X la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Si nosotros vemos el rango fisiológico, vamos a ver que en la arteria tenemos 100 milímetros de mercurio, de oxígeno, y entonces, ustedes vienen acá a 100, suben, vienen a la curva, y 100 milímetros de mercurio corresponde a una saturación de 100%. O sea, significa que en la arteria nosotros tenemos una saturación del 100. ¿Sí? En la arteria tenemos una saturación del 100. ¿Qué significa esto? Que el 100% de la hemoglobina, está unida a oxígeno. Lógico, porque la hemoglobina que anda por la arteria aorta tiene que estar pegada al oxígeno, ¿sí? Todavía no lo tiene que despegar porque no llegó a los tejidos. Cuando llega a los tejidos, esta sangre arterial con esta hemoglobina pegada al oxígeno, la hemoglobina empieza a despegarse, el oxígeno empieza a despegarse de la hemoglobina, ¿sí? Cuando la sangre llega a los tejidos, el oxígeno se despega de la hemoglobina. Y es lógico que se despegue porque cuando el oxígeno se despega de la hemoglobina, lo captan las células. ¿Sí? O sea, para que la célula pueda captar oxígeno, tiene que agarrar oxígeno que esté despegado de la hemoglobina. Entonces, fíjense esto. Por eso la curva empieza a caer cuando pasas por los tejidos. Fíjense que vos pasás 100%, 100, 100, 99, 98, 97 y bajás hasta que cuando llegas a la vena, que la vena es el fin de cuando, o sea, ya se produjo el intercambio gaseoso, tenés una saturación de, fíjense, algo así como 75%. ¿Qué significa? ¿Qué pasó que antes tenía 100 y ahora tengo 75? O sea, ¿qué pasó con los 25% de hemoglobina que estaban pegados antes? Bueno, ese oxígeno que ocupaba este 25% se despegó
de la hemoglobina y las células lo captaron. Las células lo captaron. Por eso ahora tengo una saturación de 75. Es decir, casi un cuarto de la hemoglobina está vacía y está vacía porque se despegó del oxígeno y ese oxígeno lo captaron los tejidos. ¿Hasta ahí alguna duda con eso? No, profe. ¿Seguro? O sea, Sí, sí. esa es la finalidad de la curva, para que lo entiendan. Díganme si tienen una duda con eso, porque ahora lo seguimos complicando. Vamos paso a paso. ¿Hasta ahí alguna duda con eso? No. Buenísimo. Buenísimo. El organismo... A ver, a lo que voy es lo siguiente, perdónenme. O sea, al analizar esta curva, uno dice, genial, yo cuando la sangre estaba en la arteria tenía una saturación de 100, pasó por los capilares, en los capilares el oxígeno se despegó, se lo dio a las células y ahora me quedó una saturación de 75 en la vena, ¿sí? O sea, genial, el oxígeno se despegó y se lo comieron las células. Ahora, el organismo tiene un mecanismo para facilitar ese despegue del oxígeno de la hemoglobina. O sea, tiene un mecanismo para que el oxígeno se despegue con gran facilidad de la hemoglobina, ¿sí? Y yo se la pueda dar a los tejidos. ¿Cuál es ese mecanismo? Modificar la afinidad de la hemoglobina. Modificar la afinidad de la hemoglobina. Yo lo que hago es, a nivel de los tejidos, donde hay una temperatura muy alta, donde hay un pH muy ácido, todos esos factores hacen que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Pierda afinidad por el oxígeno. ¿Cómo sé que esa hemoglobina pierde afinidad? Porque a nivel de los tejidos, la curva de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha. ¿Y cómo me doy cuenta que desplazarse a la derecha significa que la hemoglobina pierde afinidad? Porque si ustedes miran la P50, ¿sí? Fíjense, la curva negra tiene una P50 de 27 y esta curva amarilla tiene una P50 de 60. ¿Sí? Significa que la negra, a 27 mililitros de mercurio está saturado al 50%. Y esta curva amarilla, con 60 mililitros de mercurio, está saturada a 50. O sea, le cuesta más pegar oxígeno. O sea, alcanzar el 50%. Por eso, perdió afinidad. ¿Y dónde quiero yo que la hemoglobina pierda afinidad? A nivel de los tejidos. Porque si la hemoglobina pierde afinidad, va a ceder el oxígeno con mayor facilidad. Entonces, fíjense lo que pasa. Antes, la curva negra, vos pasabas de 100 fíjense, vos pasabas de 100% de la hemoglobina unida al oxígeno, pasabas a 75. Pero lo que vos podés hacer es este mecanismo que implica la pérdida de afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina. La curva se desplaza hacia la derecha, entonces vos pasás de una afinidad de 100, pasás de una saturación de 100 y llegás a una saturación de 25, fíjense, 25. O sea, acá hay un 25% que se te vació y acá hay un 75% de hemoglobina que se te vació. Es como que el 75% de la hemoglobina liberó oxígeno y se lo dio a los tejidos. ¿Se entiende? Entonces, esa pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que ocurre a nivel de los tejidos tiene como finalidad facilitar la liberación de oxígeno y facilitar la captación de oxígeno por parte de las células. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, sería disminución de afinidad de la hemoglobina cuando se desplaza hacia la derecha la curva. Sí. Y eso vos lo haces
para que las células del corazón, del músculo, del hígado, puedan captar más oxígeno, ¿sí? Cuando la hemoglobina pierde afinidad, la suelta, al oxígeno lo suelta, y ese oxígeno que suelta lo chupa la célula, ¿sí? Es como que le doy más oxígeno a las células al perder afinidad de la hemoglobina. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? No, profe, lo entiendo, pero explicárselo no me costaría explicárselo, pero sí lo entendí. Bueno, hagan una cosa. Traten de, si ahora por ahí tienen tiempo, no, yo no sé si qué tienen que hacer ahora, por ahí tienen que trabajar o cuidar a algún familiar. Si por ahí tienen tiempo, mírense algún video de la cátedra ahora de respiratorio y que por ahí les va a ser más útil que dejarlo para más tarde, ¿sí? Porque por ahí ahora si lo miran ya, hay un montón de cosas que les van a sonar y por ahí terminan de cerrar la idea. Profe, Sí, y cuando se desplaza hacia la izquierda, haría lo viceversa. sí, hace lo contrario. O sea, cuando se desplaza hacia la izquierda, En vez de largar, absorbe. claro, descartar. Ve, fíjate, este sería un ejemplo. Esta, la roja, sería un ejemplo de desplazado a la izquierda. Cuando vos desplazás la hemoglobina hacia la izquierda, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. Entonces, al aumentar la afinidad, la hemoglobina se pega al oxígeno y no lo suelta más. ¿Dónde podría ocurrir eso? A nivel del pulmón, que es donde yo necesito que la hemoglobina capte el oxígeno. Profe, hay una pregunta. Si en caso del oxígeno llega al pulmón, ¿qué pasaría? ¿Funcionaría mal el pulmón? ¿Cómo, Patricia? Perdóname, no te entendí la pregunta. Si en caso el oxígeno no llegaría al pulmón, ¿qué sería? ¿Que no, el pulmón estaría enfermo o algo así? Cuando el oxígeno no llega al pulmón, Sí, desde la atmósfera, sí. No. Claro, sí. claro, puede ser, imagínate que vos te tragás, no sé, un objeto o una moneda, o un nenito se traga una moneda, se le tapa la vía aérea y el oxígeno no puede entrar al alveolo y después no puede pasar a la sangre. ¿Sí? No podés oxigenar la sangre. ¿Esa tu pregunta era? Sí, porque imagínese, una vez, como está hablando bastante del oxígeno, Sí, nosotros dependemos del oxígeno prácticamente. claro, sí, exactamente. Eh, es que el oxígeno es necesario para que las células puedan llevar a cabo el metabolismo. Si no tienen oxígeno, no tienen energía las células. Sí, bueno, gracias. No, por favor, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? No, profe. Yo tengo en el... Capaz que eso es lo que usted decía de ver lo de la cátedra. Tengo unos apuntes que dice efecto Haldane y efecto Bohr, que es lo que estaba Sí, más o menos explicando, ¿no? el Haldane ese, no te preocupes. Porque esas son cosas bastante complejas. El Bohr, ese es el que yo expliqué, sí. Bien. Es el Bohr el que es el que expliqué. Yo no les puse el nombre propio porque, bueno, esto de la pérdida de afinidad, les digo, esto de la pérdida de afinidad se llama, tiene un nombre propio, y se llama efecto Bohr. Efecto Bohr. Sí, efecto Bohr es, el efecto Bohr es cómo la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno a nivel de los tejidos, ¿sí? Pierde afinidad a nivel de los tejidos
y de esa manera suelta el oxígeno con mayor facilidad para que lo puedan captar las células, ¿sí? El efecto Bohr dice que el responsable de que la hemoglobina pierda afinidad es la temperatura alta, cosa que ocurre a nivel de los tejidos, ahí hay una temperatura alta, el pH ácido, ¿sí? Cosa que también ocurre a nivel de los tejidos. O sea, las características físicas, químicas de los tejidos hacen que la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno, que suelte el oxígeno con más facilidad y Profe, se lo des a las células. Sí. ¿puede ser aumento de dióxido de carbono también También, el aumento de dióxido de carbono también, sí. por aumento de actividad metabólica? Exactamente, sí. Aumento de CO2. Esos son los tres factores: temperatura, pH ácido y CO2. Son tres características que ocurren a nivel de los tejidos y esas tres características hacen, les vuelvo a repetir, que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Y por ende vos, a la hemoglobina al perder afinidad, ese oxígeno lo soltás y se lo das a los tejidos, ¿sí? ¿Otra pregunta?